Imagínate que el reloj que estás usando se desfasa y tú no te das cuenta. Es decir, puede que esté atrasado o que esté corriendo más rápido y por lo tanto se adelante y no corresponda a la hora que realmente es. En otras palabras, pierde la coherencia con la medida de tiempo que usamos usualmente a nivel mundial. Imagínate lo que puede ocurrir, que llegues tarde a tus citas o las pierdas y en ese sentido generarte toda una reacción o toda una experiencia de estrés, de ansiedad, de vergüenza y de situaciones complejas o conflictivas con otras personas a raíz de que esa medida del tiempo perdió su coherencia. Pues bien, algo así, algo similar es lo que ocurre dentro de nosotros cuando hablamos de coherencia cardíaca o incoherencia cardíaca. Solamente que no nos estamos refiriendo a un reloj y a la medida del tiempo en términos de las unidades que conocemos, minutos, horas, etc. Sino que estamos hablando de lo que de verdad nos genera y sostiene nuestro tiempo de vida, que es el pulsar del corazón, desde el cual puede generarse una experiencia de coherencia o incoherencia que luego se transmite y se extiende a lo largo de todo nuestro organismo. De eso vamos a hablar en este capítulo del videoblog Más Corazón. Bienvenidos. Bueno, por fin, ya en los videos anteriores de este videoblog, creo que en todos había anunciado y había referido de alguna manera lo que es la coherencia cardíaca y ha llegado el momento de que comencemos a hablar más específicamente de lo que esto significa. Inicialmente, tomemos el término de coherencia en una de sus definiciones más básicas para comprender esto, a qué se refiere o de qué estamos hablando. Y dice que la coherencia es la cualidad. Es una cualidad de ser o estar lógicamente integrado, consistente e inteligible. Esto quiere decir que se entiende. Un ejemplo es como cuando hablamos en términos de una conversación, escuchar un argumento que está siendo coherente. Un argumento coherente es que está lógicamente integrado, es consistente y es inteligible. Este inteligible quiere decir que se entiende fácilmente, es muy claro. Es a simple vista se puede comprender. Eso es un término, es una definición básica, es de donde vamos a partir para comprender lo que es coherencia. Luego, cuando vamos a aplicarla a nosotros, vamos a tener que ver esta coherencia cómo funciona, por ejemplo, en términos de la física. Desde la física se puede entender también cuando se habla de coherencia en términos de las ondas o de las olas. Una onda que es coherente se refiere a que tiene una distribución equitativa de su fuerza y en términos de la figura que se forma estamos hablando de ondas sinusoidales que son como esta. Estas ondas sinusoidales tienen una distribución equitativa de su fuerza y entonces se consideran como una onda coherente. Al hablar de física y de onda estamos hablando de vibración, estamos hablando de frecuencia y entonces nos estamos refiriendo a sistemas que son oscilantes, tienen oscilación. La oscilación, entendida como el movimiento, como un reloj con péndulo que está oscilando, se está moviendo. Esa oscilación, ese movimiento que va y viene, se corresponde o tiene que ver con esto de las ondas, con la frecuencia, cuántas veces está oscilando. Entonces, cuando hablamos de un sistema dentro de nosotros que tiene coherencia, nos estamos refiriendo a que tiene una oscilación, tiene un pulsar, por ejemplo, el corazón, tiene un vaivén y ese vaivén en su frecuencia genera una coherencia, distribuye de manera equitativa sus fuerzas. Y en ese momento estamos hablando de una autocoherencia porque es un sistema particular que en sí mismo, en su funcionamiento, está siendo coherente, está distribuyendo de manera equitativa y armoniosa sus propias fuerzas. Cuando ya pasamos a hablar sobre diversos sistemas, aparece un término que se llama la coherencia cruzada y tiene que ver con diferentes elementos que en sí mismos son oscilantes, en sí mismos tienen su movimiento, su frecuencia, pero que comienzan a compartir
este estado de coherencia, es decir, logran alinearse, es decir, se tejen y partiendo de la definición que hicimos, se convierte en algo que tiene la cualidad de estar lógicamente ordenado, con consistencia e inteligible, es decir, que se entiende, está integrado. Ese es el punto. Entonces, cuando varios sistemas se integran en una coherencia, hablamos de una coherencia cruzada. Ese es el caso de lo que estamos buscando, a lo que nos vamos a referir dentro de nosotros. En nuestros organismos, para que funcionen de manera óptima, debe existir la coherencia cruzada. Y es, en otras palabras, la alineación entre diferentes órganos y sistemas. En este caso, cuando hablamos de coherencia cardíaca, como su nombre lo indica, nos estamos haciendo énfasis en la capacidad que tiene el corazón con sus ritmos, con su movimiento, con su oscilación, de producir una coherencia cruzada, tomando o sumando a su propia armonía otros sistemas de nuestro organismo. Siempre en que hablamos de coherencia, estamos hablando de optimización. El término es coherencia cardíaca, pero detrás de ella estamos hablando de una armonización fisiológica y psicológica, que es lo que vamos a estar estudiando en este momento. Entonces, la oscilación del corazón tiene que ver con su pálpito, su pulso. Ese pálpito tiene todo un ciclo. El ciclo cardíaco corresponde a no solamente hablar sístole-diástole, no. El ciclo cardíaco es un poco más extenso, incluye todos los movimientos, los sonidos y las fuerzas o descargas eléctricas que están influyendo en el tiempo completo en el que él hace su función. Es decir, desde que comienza el impulso eléctrico en el nodo sinusal, que es el causante del pálpito, lo cual vimos en un video anterior referido precisamente a por qué palpita el corazón, en ese momento comienza el ciclo cardíaco. El efecto de ese impulso eléctrico es que las aurículas se van a contraer y al tiempo que se contraen, se abren las válvulas entre las aurículas y los ventrículos. Estas válvulas, la tricúspide y la mitral, permiten entonces que la sangre descienda hacia los ventrículos. Esa es acción de un sístole auricular y luego que se sintoniza con el diástole ventricular, es decir, cuando los ventrículos reciben la sangre. A continuación va a suceder el sístole ventricular. Va a continuar la corriente eléctrica hacia la parte inferior del corazón y va a hacer que los ventrículos comiencen a contraerse, a lo cual responden las válvulas mitral y tricúspide con cerrarse. Se cierran para que la sangre no se devuelva. Y eso que se está generando allí, la presión por la contracción de los ventrículos, hace que se abran las válvulas que tienen que ver con el tronco pulmonar, la sangre que va a los pulmones, y que tiene que ver con la arteria aorta, para que vaya al organismo. Cuando estas se abren, se contraen los ventrículos y sale expulsada la sangre a los pulmones y al organismo, como ya lo mencionamos. Este es el sístole ventricular que está ocurriendo mientras sucede el diástole auricular, que se vuelve a llenar de sangre y posterior va a venir un nuevo impulso eléctrico desde el nodo sinusal. Ahí hay todo un ciclo del corazón. Eso es un ciclo cardíaco. Todo ese ciclo es el que va midiéndose y va entrando como en la comprensión de lo que es la oscilación del corazón, lo que es su movimiento. Todo esto incluye un ritmo, incluye frecuencias, incluye ondas, incluye la presión, la onda de presión que va delante de la sangre y el propio fluido sanguíneo. Todos estos elementos que también tienen que ver cuando vimos las formas en que se conecta el corazón con el cerebro, también están en otro video. Todo esto se une y se convierte en señales, en información y en una música que produce el corazón y que se va a compartir con todo el organismo. Cuando hablamos de autocoherencia, es decir, de analizar solamente el sistema del corazón, tenemos que encontrar o tenemos que partir de que este corazón con todo ese ciclo esté en armonía. Esto se mide a través de lo que se llama la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Sencillamente que el corazón en todo su ciclo no es preciso
Es decir, no toma el mismo tiempo, no es igual un pálpito tras otro. En términos de tiempo, en términos de fuerzas, en términos de sonidos, va variando. Hay una variabilidad en el funcionamiento del corazón que se percibe con una tecnología especial, de manera especial se puede percibir, y lo que nos dice es que un corazón sano debe tener esa variabilidad. Un corazón sano cambia incluso en su ritmo y en lo que transmite mientras yo tomo aire y lo exhalo. El pálpito del corazón es diferente cuando estoy inhalando a cuando estoy exhalando, aunque mientras inhalo se suceda un ciclo completo del corazón, 1 o 2, y mientras exhalo se sucedan 1 o 2 ciclos completos del corazón. A pesar de que varios ciclos puedan caber en la inhalación y otros en la exhalación, cada uno de ellos es diferente según esa etapa de la respiración. Un corazón sano debe tener esa variabilidad. Un corazón que está presentando problemáticas comienza a comportarse de una manera, digámoslo así, monótona, predecible, como una máquina, y no varía en su pálpito. ¿Por qué debe variar? Porque es una música, es una melodía con muchas notas y que va cambiando sus tonos. Dentro de las notas, dentro de los tonos, dentro de los sonidos, digámoslo, como si tuviera instrumentos, cambia los instrumentos, y todo eso es lo que llamamos la música de la vida. La melodía que a nosotros nos permite permanecer, vivir. Ahora, como ya mencioné el hecho de la respiración, ahí vamos a pasar a la coherencia cruzada, donde comenzamos a darnos cuenta que este sistema del corazón, si está en armonía, si tiene un ritmo coherente en sí mismo, va a armonizarse con la respiración. Y viceversa, el ritmo de la respiración puede ayudarnos a armonizar el ritmo del corazón. ¿Por qué se puede desarmonizar el ritmo del corazón? Tiene muchos factores, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, nuestros ciclos de sueño, el estilo de vida como tal, y dentro de ello influyen muchísimo las emociones. Entonces, estados como estrés, estados de miedo, estados de ira, que desequilibran nuestro sistema nervioso autónomo entre sus brazos simpático y parasimpático, genera toda una cascada de reacciones neurológicas, químicas, etcétera, que influyen en la armonía que tiene el corazón, lo estresan, digámoslo así. Cuando él se estresa, se sale de su ritmo y resulta que pierde también coherencia con la respiración. Le sumamos a esto el hecho de que no sabemos respirar, tenemos una respiración superficial, y todo esto comienza a tejerse en la incoherencia, no en la coherencia. En el caso contrario, cuando hablamos de que el corazón está en su ritmo de manera correcta y se sintoniza con una respiración armónica, profunda, consciente, pues estamos hablando de pasar a estados emocionales de plenitud, de paz, de coherencia, de armonía, que equilibran nuestro sistema nervioso autónomo y generan una química diferente a través de sus hormonas, que también es otro de los videos que vimos, la hormona que produce el corazón, para que en nuestro organismo haya armonía. Esto quiere decir que una coherencia desde el corazón, cuando está armonioso y comienza a enlazarse con la respiración, esto es una cualidad que tiene la coherencia, es de enganchar, es de alinear, digámoslo así, arrastrar. Si él está en coherencia, puede arrastrar otros sistemas a esa misma coherencia, sumarlos a su melodía, como ya dijimos de la respiración, pero va a ocurrir también con el cerebro, de que el cerebro en sus ondas comience a sintonizarse con esa frecuencia que tiene el corazón, con su propia onda sinusoidal. Entonces la onda del corazón puede llegar a sintonizarse y generar sincronización con el cerebro en sus ondas alfa, por ejemplo. De hecho, es muy probable que cuando comienza esta sintonía y coherencia desde el corazón, la respiración, nuestro cerebro, comiencen a participar dentro de esa danza sistemas también como el sistema digestivo. Es decir, que el ritmo que él va a tener va a estar más tranquilo y por ende va a poder procesar mejor los alimentos y distribuir mejor todos sus nutrientes. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí, sino que como hablamos de las hormonas, entonces va a suceder que el sistema endocrino también se va a sintonizar. Y todo este entorno que comienza a generarse para todas nuestras células va a permitir sumar además el sistema inmunológico, fortalecer y aumentar, optimizar. Recuerden que coherencia siempre va a tener
que ver con optimizar. Entonces va a sumar también lo que es el sistema inmunológico y va a fortalecer, optimizar el sistema inmunológico humoral, que es una de las expresiones más importantes de nuestro sistema de defensa y de regeneración. Es tan impresionante y majestuoso este hecho. Estamos hablando de que esta coherencia nacida desde el corazón llega incluso a sintonizarse con los procesos o lo que desarrolla lo que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel. El tejido más extenso que tenemos, la piel, que también tiene funciones de alimentarse y de generar equilibrio con el entorno, también llega a sintonizarse, a equilibrarse y a entrar en coherencia con lo que es el organismo. Pero no termina allí el efecto que esto puede tener hasta nuestra parte más superficial, porque resulta que en investigaciones y estudios que se han desarrollado acerca de la coherencia, se encuentra que a través del nervio vago, que es uno de los principales conductos para conectar nuestro corazón con nuestro cerebro, este tallo nervioso, el nervio vago, que es tanto aferente como eferente, es decir, tanto salen señales del corazón como entran señales al corazón a través de esto. En el momento en que se mide coherencia a través de analizar lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, se encuentra que por medio del nervio vago llegan señales e impulsos al cerebro y se transmiten directamente, por ejemplo, a los músculos de nuestro rostro. Determina esto que cuando estamos en coherencia y genera toda esta cascada de arrastre, sincronización, resonancia, se refleja en los gestos que tenemos, se refleja en que estemos alegres o en que sonriamos o en que se relajen los músculos de nuestro rostro. Algo que en definitiva se convierte en una gran herramienta, en una gran posibilidad de mejorar las relaciones o de crear empatía entre nuestras relaciones. Creo que es sencillo desde el punto de vista de todo lo que estamos planteando, darnos cuenta de por qué no es solamente una coherencia fisiológica, sino también una coherencia psicológica, dado que con toda esta armonización que ocurre en el organismo y que el cerebro también la recibe y que es sintonizado en sus ondas gracias al ritmo que lleva el corazón, vamos a tener que la mente en su funcionalidad, incluso en la forma como se oxigena el cerebro, que también es beneficiado cuando estamos en coherencia, lo que es la oxigenación de todas las células, el cerebro va a pensar con mayor claridad, va a tener mayor creatividad, se va a disminuir lo que es el agotamiento general en el organismo y vamos a ser más resolutivos, es decir, más tendientes a encontrar soluciones, más tendientes a hallar una salida, una respuesta a lo que nos está ocurriendo y a generarnos menores conflictos a través del pensamiento. Por eso está probado, es decir, la coherencia es una de las formas como la ciencia ha probado el enlace que hay entre las emociones positivas, nuestra salud en todo el organismo, la longevidad, la vitalidad. Están totalmente conectados, al punto que todas las herramientas que se han desarrollado para trabajar la coherencia cardíaca han servido para tratar casos de enfermedad física como la hipertensión, incluso la diabetes, hasta lo que son casos de enfermedad mental como la ansiedad, como la depresión. Y sí, tal como mencioné, se han desarrollado herramientas para inducir, digámoslo así, para producir estos estados de coherencia. Porque aunque ella se puede producir en el sueño, por ejemplo, cuando tenemos un sueño reparador y profundo, es una señal de que nuestro cuerpo espontáneamente generó un estado de coherencia en la noche. El punto es, y el detalle está, que en el transcurso del día perdemos esa coherencia. En el transcurso del día, donde estamos conscientes desarrollando nuestra vida, perdemos esa coherencia. Y entonces se desarrollan técnicas a través de estudios que nos ayudan a generarla, a impulsar esa coherencia, basadas fundamentalmente en respiración. Unos ciclos de respiración que incluyen hacerme consciente de ella, poner la atención en mi corazón para apropiarme de su ritmo, de su melodía, y hacer los ciclos de en 5 segundos tomando aire y en 5 segundos evacuando el aire. Con solo hacer esto, ya comienza a producirse una reacción o una aparición de coherencia en nosotros. Sin embargo, hay estudios que guían a que
podemos aumentar los efectos de esta coherencia con ejercicios que sencillamente nos permitan conectar con emociones positivas. Emociones que, como se dice, aumentan la vibración o recargan nuestra energía. Todas las experiencias de apreciación, de contemplación, de gratitud, de amor, de paz, de disfrute, se conectan o son promotoras de la coherencia. Por lo tanto, cuando tomamos este ejercicio de hacernos conscientes de la respiración, llevar la atención al corazón para apropiarnos de su melodía, para ser parte de ella, sumarnos a ella y hacer estos ciclos de respiración, tomando en 5 y exhalando en 5. Si sumamos a esto poder conectarnos con esas experiencias de amor, de gratitud, de apreciación, estamos generando estados de coherencia. Ejercicios muy sencillos son estos, que podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar y que tienen todos estos beneficios para nosotros. Ahora, aquí viene el punto profundo de lo que esto tiene que ver con pensar con el corazón y la inteligencia del corazón. Si es clave el estado emocional que tenemos, lo que estamos experimentando, si emociones como el amor, la paz, la armonía, la gratitud, el apreciar lo que estamos viviendo y lo que somos, contribuyen a crear ese estado tan beneficioso en nosotros, debemos darnos cuenta que esta coherencia, que en principio desde los estudios se presenta como fisiológica y psicológica, tiene unas raíces espirituales. Esta coherencia cardíaca es en realidad el momento y el estado en el cual el ser humano puede alinear todo lo que le compone. Alinea su cuerpo, su mente, la fluidez de sus emociones, y ahí es el momento donde puede permitir que la profundidad de su ser, su naturaleza espiritual, pueda emerger. Por eso esto está relacionado con los estados de meditación en los cuales el ser humano busca orar, busca reflexionar y encuentra en muchas ocasiones la inspiración de conectarse, de sentir, de dialogar, de comprender o de experimentar lo que es la inteligencia superior, el gran espíritu o el ser de la vida, como lo quieras ver. A través de generar coherencia fisiológica, psicológica, alineamos todo lo que somos para que pueda emerger nuestra naturaleza espiritual. Por eso es que como humanidad nos falta crecer mucho a nivel espiritual, porque los estilos de vida que llevamos no producen y sostienen coherencia en nosotros. Pero cuando aprendemos esto y buscamos esa coherencia, es el momento en el que comienza a alinearse lo que somos y puede aparecer esa conciencia espiritual. La coherencia es madre, es vientre, es gestora, es el ambiente ideal para que aparezca el dominio de la conciencia de ser, para que yo desde lo más profundo, desde mis raíces de lo que soy, pueda guiar mi experiencia de vivir. Y además, la reflexión está de manera muy especial. Darse cuenta que la mayor fuente de coherencia y de estas experiencias emocionales que armonizan todo nuestro organismo es sentir la conexión con Padre Madre, la unidad con la vida, sumergirse en el Gran Espíritu. Cuando logramos experimentar ser en el Padre y el Padre en nosotros, nada va a generar mayor sensación de amor, de gratitud, de profundidad, de plenitud que esto. Entonces, si sumamos todos estos elementos y decimos que el ser humano aprende en primer lugar a darle valor, a darle la importancia a su corazón, poniendo la atención en él, haciéndose consciente de la respiración, tomando ese ciclo de 5 y 5, trayendo esas experiencias de amor y simplemente entrega su conciencia a experimentar, sumergirse en el Gran Espíritu, en Padre Madre, en darnos cuenta que estamos en Él y Él en nosotros y sentir ese ser que es todo amor. Esto, buscar esa experiencia, va a ser un diálogo con ese origen de la vida, con esa armonía que se va a convertir en salud, que se va a convertir en inteligencia, que se va a convertir en sabiduría, que se convierte en felicidad. Miren esto, todos los seres humanos de alguna manera buscamos ser felices, buscamos tener alegría, disfrutar la vida. Pero hasta ahora el paradigma que tenemos es de la felicidad que tiene que ver con lo que pasa alrededor de nosotros,
lo que hay, lo que vivimos, dónde estamos. Tiene que ver con una reacción a lo que pasa afuera. Sin embargo, en este caso, construir o encontrar esta plenitud interior no tiene que ver con lo que está pasando afuera. Tiene que ver con valorar lo que somos por dentro. Tiene que ver con reconocer y sentir el origen, nuestras raíces del ser espiritual que somos, desde siempre. Y es una experiencia que si no depende de lo exterior, entonces la tenemos a disposición siempre, de manera perenne. Está ahí la posibilidad de que yo me apropie de lo que soy, reconozca mi valor, conecte, haga conciencia de dónde vengo, de lo que soy, y desde ahí comenzar a crear esa coherencia. Aparece esa plenitud, una felicidad que no va a depender de nada, de algo exterior, y que se va a convertir en lo que es esa salud física, esa vitalidad y esa capacidad, habilidad, disposición mental, emocional, para que desde ahí tú, en ese nivel de empoderamiento, decidas qué es lo que quieres crear. Te encuentras contigo mismo y con todo tu potencial para que luego decidas qué es lo que quieres crear. Encuentras esa salud, tienes esa capacidad, identificas y reconoces toda esa habilidad mental con la que cuentas. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vas a comenzar a actuar de manera coherente, porque esa vitalidad que encontraste la vas a hacer reflejar en algo que te dé más vitalidad. Significa que la coherencia habla de una congruencia donde ese ser humano que la tiene va a hacer, pensar, decir, sentir cosas coherentes. Lo que siente desde el reconocimiento de su ser lo va a volver en la guía de su pensamiento, en la guía de sus acciones, en la guía de sus palabras, y al mismo tiempo, es otra forma de decirlo, lo convierte en lo que cuida su cuerpo, su mente, sus emociones, dándole la preeminencia a su ser espiritual. Eso es lo que busca la coherencia. Y no va a suceder como algo donde esa persona comienza a luchar contra su cuerpo, su mente, sus emociones, y a reprimir cosas que suceden en su mente, en su cuerpo y en sus emociones. No se trata de reprimirlo. Se trata de que al encontrar esa experiencia de coherencia cardíaca, que es una coherencia fisiológica, psicológica, que incluye una cantidad de fenómenos naturales ocurriendo dentro de nosotros, pero que lo resumimos en coherencia cardíaca. Cuando encuentra ese momento y esa experiencia, de manera natural, espontánea, va a seguir lo que siente en su cuerpo, lo que impulsa su mente, lo que guía en sus emociones, porque todo eso va a estar naciendo de esa coherencia desde lo que es su ser, su espíritu. De esta manera, en resumen, podemos decir que la coherencia, como algo estudiado y comprobado a nivel fisiológico, se convierte o nos demuestra que cuando encontramos esa armonización del cuerpo, cuando el cuerpo está en su función natural, con la mente y con las emociones, es el momento para que aflore lo que de verdad es el propósito de existencia del ser humano, que es el desarrollo de nuestra espiritualidad. Y a la vez, viceversa, cuando el ser humano va y reconoce ese propósito de su espiritualidad y conecta con su esencia y la verdadera razón por la cual existe, desde ahí va a poder impulsar, va a poder expresar a lo que es su cuerpo, a lo que es su mente, a lo que es sus emociones, una armonización, una salud, un sentido que precisamente le va a dar sentido a su existencia. Eso es la coherencia. Algo que obviamente este video tiene el objetivo de invitar a que la encontremos, la construyamos, la sostengamos, como si fuera una constante recarga de energía, así como caricaturas en muchos programas hablan de elevar el ki, de sacar la energía y de mantener la alta vibración. Es eso, es la coherencia, que en esos términos, desde lo que es energía, estamos hablando de un alto estado o nivel de resiliencia en el ser humano, porque somos resilientes en la medida en que nuestra energía está fuerte. Resilientes, es decir, con la capacidad de avanzar, de ir adelante, de crecer, de aprender, de afrontar las dificultades que van a seguir apareciendo, las caídas, los tropezones, aprender de ellas y hacernos más fuertes con ellas. Todo eso va a suceder gracias a que tengamos esa armoniosa energía, y esa energía se va a fundamentar en la coherencia cardíaca, en vivir desde el corazón. Espero que haya sido útil
todo este viaje, en toda esta información que tú vas a poder ampliar, puedes investigarlo, que me va a encantar leer tus comentarios acerca de qué te parece todo esto, qué te llamó la atención y si quieres comenzar a vivir en coherencia, a vivir desde tu corazón. También si te queda alguna duda sobre todo lo que estuvimos diciendo, la puedes dejar. Y si te gustaría conocer de las formas como yo puedo acompañarte en crear esa coherencia y comprenderla aún más, también me lo puedes escribir. O puedes ingresar a través del enlace que voy a dejar en la descripción, en el primer comentario, para conectar conmigo. Gracias. Como siempre, dentro de esa gratitud, mucho amor y un gran respeto a lo que es tu corazón, tu ser y la fuerza que desde allí se impulsa y se pronuncia. Hasta la próxima.